Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar de los delitos contra el honor. El grupo está conformado por las compañeras Ruth Carmona Nogales, Mario Ramos González, María Laura Quiñones, Lourdes Villanueva Fernández. Vamos a empezar hablando, como les decía, de los delitos contra el honor, en el cual incluyen la difamación, la calumnia y la injuria. Como todos sabemos, estos delitos están tipificados en el Código Penal, tienen sus propios elementos, tienen bienes jurídicos y vamos a empezar hablando de este tema. La compañera va a empezar con los primeros artículos. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a desarrollar a continuación la estructura objetiva del tipo penal, empezando por el artículo 282 del Código Penal, difamación, el cual indica lo siguiente: el que de manera pública, tendenciosa y repetida revelare o divulgare un hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva, incurrirá en prestación de trabajo de 1 mes a 1 año o multa de 20 años a 240 días en este caso. Desarrollando ya la estructura, tenemos el bien jurídico protegido, el honor y la reputación, la acción o conducta o verbo rector o nuclear, imputar. El sujeto activo es propio porque recae en cualquier persona. Sujeto pasivo, persona individual, la persona a quien se le imputa falsamente el delito. Objeto material del delito, persona individual. El resultado es una lesión. Precepto legal, artículo 282 del Código Penal. La sanción, 1 mes a 1 año o multa de 20 días a 240 días. Aspecto subjetivo, dolo o culpa, en este caso es dolo, el cual se encuentra en el artículo 14 del Código Penal. Grado de ejecución, consumado o tentativa. En este caso es consumado. Bien, vamos a pasar al artículo 283 del Código Penal, calumnia. El que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito será sancionado con privacidad de libertad de 6 meses a 3 años y multa de 100 a 300 días. Ya desarrollando la estructura objetiva del tipo penal, el bien jurídico protegido, el honor y la reputación. La acción o conducta, imputare. El sujeto activo, impropio, cualquier persona. Sujeto pasivo, persona individual, la persona a quien se le imputa falsamente el delito. Objeto material del delito, persona individual. El resultado, una lesión. Precepto legal, artículo 283 del Código Penal. La sanción, privación de libertad de 6 meses a 3 años y multa de 100 a 300 días. Aspecto subjetivo, dolo, que se encuentra en el artículo 14 del Código Penal. El grado de ejecución, en este caso también es consumado. Continúa, compañera. Buenas tardes. Yo hoy voy a referirme al artículo 284 del Código Penal, ofensa a la memoria de los difuntos. Y nos dice, el que ofendiere la memoria de un difunto con expresiones difamatorias o con imputaciones calumniosas, incurrirá en las mismas penas de los dos artículos anteriores. Como elementos del delito, tenemos el bien jurídico protegido, que sería en este caso el honor y la reputación del difunto. La acción o conducta, que sería ofendiere. Como sujeto activo tenemos que sería impropio, cualquier persona. Sujeto pasivo, persona individual, en este caso el difunto y potencialmente su familia y allegados. Como objeto material del delito,
sería persona individual o personal. Como resultado tenemos que es daño moral y social a la memoria del difunto. Sería lesión. Como precepto legal, el artículo 284 del Código Penal. Sanción es la misma para la misma pena de los artículos anteriores. El aspecto subjetivo sería dolo, que está en el artículo 14 del Código Penal, y el grado de ejecución sería consumado. Artículo 285 del Código Penal, propalación de ofensas. El que propalare o reprodujere por cualquier medio los hechos a que se refieren los artículos 282, 283 y 284 del Código Penal será sancionado como autor de los mismos. Como elementos del delito, en este artículo tenemos, siguiente por favor, el bien jurídico protegido. En este caso sería el honor y la reputación de la persona o memoria del difunto afectado. La acción o conducta sería propalare o reprodujere. Como sujeto activo tenemos que a cualquier persona, en este caso impropio. Sujeto pasivo, la persona individual, el difunto o memoria del difunto afectado en los hechos propalados. Como objeto material del delito tenemos personal o persona individual, la persona a quien se refiere las ofensas propaladas. Como resultado tenemos lesión, daño moral y social a la memoria del difunto. Como precepto legal tenemos al artículo 285 del Código Penal. Sanción es igual al delito principal de los artículos 282, 283, 284 y 290 del Código Penal. Aspecto subjetivo, en este caso sería dolo, que está en el artículo 14 del Código Penal, y el grado de ejecución sería consumado. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes. Continuando con la exposición, tenemos lo que es el artículo 286, excepción de la verdad, que en el Código Penal establece lo siguiente: el autor de difamación y calumnia no será punible si las imputaciones consistieren en afirmaciones verdaderas, pero el acusado solo podrá probar la verdad de la imputación de la siguiente forma. 1. Cuando se trate de ofensas dirigidas a un funcionario público y con referencia a sus funciones. 2. Cuando el querellante pidiere la prueba de imputación, siempre que tal prueba no afecte los derechos o secretos de la tercera persona. Como bien jurídico protegido tenemos el honor y la reputación. Como acción, conducta o verbo rector, tenemos probar la verdad de la imputación. Como causa de exclusión de punibilidad en los delitos de difamación y calumnia. Como sujeto activo, tenemos que es impropio, porque puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo es una persona individual o colectiva. Objeto material del delito no aplica. Resultado, no hay un resultado típico directo. Precepto legal. Como precepto legal tenemos el artículo 286 del Código Penal. Sanción. No hay una sanción directa si se demuestra la verdad en los casos permitidos, ya mencionados. Aspecto subjetivo, dolo o culpa. En este caso sería dolo, que está establecido en el artículo 14 del Código Penal. El grado de ejecución puede ser consumado o tentativa, y en este caso es consumado. Seguimos con el artículo 287, injuria, que en el Código Penal establece los siguientes: el que por cualquier medio y de modo directo ofendiere a otro en su dignidad o decoro, incurrirá en la prestación de trabajo de 1 mes a 1 año y multa de 30 a 100 días. Si el hecho previsto en el artículo 283 y la injuria a que se refiere este artículo fueren cometidos mediante impreso, mecanografiado o manuscrito, su autor será considerado reo de libelo
infamatorio y sancionado con una multa de 60 a 150 días sin perjuicio de las penas correspondientes. Como bien jurídico protegido tenemos el honor, dignidad y decoro personal. Como acción o conducta, verbo rector o nuclear, tenemos ofendiere. Como sujeto activo tenemos que es impropio, porque puede ser cualquier persona. Como sujeto pasivo, la persona ofendida en su dignidad o decoro. Objeto material del delito. Es la persona ofendida o afectada en su dignidad o decoro. Como resultado va a existir una lesión. El precepto legal es el artículo 287 del Código Penal. Como sanción tenemos la prestación de trabajo de 1 mes a 1 año y multa de 30 a 100 días, multa de 60 a 150 días sin perjuicio de penas correspondientes. Aspecto subjetivo, dolo o culpa. En este caso sería dolo, establecido en el artículo 14 del Código Penal. Grado de ejecución, consumado. Va a continuar mi compañero. Continuando con la exposición, vamos a hablar del artículo 288 del Código Penal, que es la interdicción de la prueba. Dice que no será admitida la prueba sino en los casos señalados en el artículo 286. Este artículo restringe la admisión de pruebas debería estar en los delitos contra el honor, limitándolas exclusivamente a los escenarios de excepción de verdad, artículo 286, reforzando la protección del honor y la reputación en el ámbito penal. Como bien jurídico protegido podemos hablar de delitos contra el honor, el verbo rector, la difamación y calumnia. Sujeto activo, el que o la persona que. Sujeto pasivo, la persona individual o colectiva. Objeto material del delito sería el honor. Resultado, la lesión de ese honor. Precepto legal, el artículo 282 del Código Penal. Sanción no existe. Aspecto subjetivo, que sería el dolo que se encuentra en el Código Penal en el artículo 14. Grado de ejecución estaría consumado. El artículo 289 que habla de la retractación dice que el sindicado de un delito contra el honor quedará exento de pena si se retractare antes o a tiempo de prestar su indagatoria. No se admitirá una segunda retractación sobre el mismo hecho. El bien jurídico protegido sería el delito al honor, la acción o conducta o verbo rector, el que redactare. Sujeto activo, el sindicado. Sujeto pasivo, la persona individual o colectiva. Objeto material del delito, el honor. Resultado, lesión. Precepto legal, el artículo 289 del Código Penal. Sanción no existe. Aspecto subjetivo sería el dolo, que se encuentra en el artículo 14 del Código Penal. Grado de ejecución sería consumado. Y el último artículo que nos tocó sería el 290, que habla de las ofensas recíprocas. Si las ofensas o imputaciones fueren recíprocas, el juez podrá, según las circunstancias, eximir de pena a las dos partes o a alguna de ellas. En este caso, el bien jurídico sería delitos contra el honor, el verbo rector, fueren, sujeto activo, el que, sujeto pasivo, persona, objeto material del delito, el honor, resultado, lesión, precepto legal, el artículo 290, sanción no existe, aspecto subjetivo sería el artículo 14 del Código Penal. Grado de ejecución no existe en este caso. Con esto estaríamos terminando nuestra presentación, compañeros. Buenas noches.